Muy buenos días, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez. Estaríamos estudiando en el día de hoy una partida disputada por el GM Nepomniachtchi Jan de 2757 de Elo FIDE y Meyer George de 2628 de Elo también. Esta partida se disputó en Dortmund en el 2018 y tiene la particularidad que nos muestra el nivel agresivo con el que el jugador de blancas, o sea Nepomniachtchi, encara las partidas desde la primera jugada. Es un jugador muy creativo, muy imaginativo, y en esta partida quedó demostrado totalmente porque juega al filo de la navaja para poder obtener la victoria lo más rápido posible, como a él le suele gustar, obtener ventajas y victorias en la mayoría de sus partidas y si sus rivales se lo permiten. Un jugador de ataque muy incisivo, y Meyer tiene lo suyo también, un gran jugador, y la partida comienza con la jugada E4. Las negras juegan E6, las blancas deciden jugar D4, hasta ahora líneas naturales, y a D5, ¿sí? Oponiendo el centro de las blancas con peones. Con la jugada de 5 ya sabemos que la idea es de frenar el avance de los peones y inquietar el peón de E4 para que vaya a E5, capturen D5 o sea defendido de alguna manera, ¿sí? Las negras también tratan de molestar a las blancas. Las blancas deciden jugar con caballo C3, no importándole la idea de alfil B4, clavando el caballo y todas esas ideas incisivas que las negras pueden disponer, ya que esto es del agrado de Nepomniachtchi. Y a D por E4, las negras deciden capturar, y luego de caballo por E4, veamos que las negras no decidieron entrar en la línea donde las blancas disponen de un avance, ¿sí? En el centro del tablero, porque a caballo C3 muchas veces podemos intentar un E5, expandiéndonos más en el centro, pero luego vienen los contragolpes en base a C5 y empiezan a mirarnos el peón de D4, que no es tan fácil defender con C3 porque el caballo se encuentra en esa casilla justamente. Por eso las blancas no eligen jugar E5, ¿sí? Y las negras, queremos decir, que también no quieren enfrentarse ante esa idea, y por eso es que deciden jugar D por E4 y luego de caballo por E4 en la posición caballo D7. El desarrollo viene como finalidad y como idea principal que luego de caballo F3 y caballo F6 poder tomar y no romper la estructura de peones, lo cual no es malo, sino retomar de caballo y continuar la partida desde ese punto de vista. Por eso deciden hacer caballo D7 en este momento. Si notamos la posición, las negras han elegido jugar la variante del cambio con la consecuencia de tener una cierta restricción de espacio a la hora de sacar sus piezas. Pero por otro lado han eliminado el fuerte peón que va generalmente a la casilla E5, ¿sí? Y que es muy molesto porque restringe el centro y prepara un fuerte ataque en el flanco de rey de las negras. Luego del caballo D7 también podemos citar en este momento que en vez de caballo D7 podríamos haber jugado alfil D7, otra línea muy interesante. Esto hay que conocerlo si jugamos este tipo de variantes del cambio por parte de las negras.
donde luego de caballo F3, desarrollando y mirando E5, ¿sí?, podemos jugar alfil C6, y luego de alfil D3, ¿sí?, caballo D7 y enroque, y la partida continúa con la idea que el alfil, en vez de estar encerrado en C8 y las dificultades mismas para ser desarrollado se encuentran en C6, fiscaliza D5, mire E4 el flanco del rey y se prepara en algún momento a jugar B6, alfil B7 y C5 y continuar con el avance de la partida, sin olvidarnos también que las negras van a sacar sus piezas del flanco del rey para enrocarse. Este es uno de los planes posibles en la posición. Pero a caballo D7, como hicieron las negras, las blancas continuaron con la jugada caballo F3, que es la natural, desarrollando y mirando el punto E5, lo cual es totalmente normal. Las negras deciden jugar caballo G F6, como habíamos dicho, y luego de caballo por y tomando de caballo para mantener la estructura sana, ahora surge la jugada caballo E5, la cual es muy interesante porque es más incisiva esta jugada que la posible jugada también e idea en base a C3, ya que es una jugada que sostiene el peón de D4 y libera a ese peón que estaba solo, pero defendida con la dama, que el caballo de F3, libera esas dos piezas de la atadura de defender ese peón que se encontraría en el aire si esas piezas salieran. Por eso C3 sería una jugada muy económica y muy sólida, pero por otro lado nos privamos de un C4 expandiéndonos más rápidamente y mirando el punto D5. Por eso es que no emplea esta idea Nepomniachtchi y decide hacer la más incisiva, que es caballo E5, ¿sí?, dejando de tener cuidado con el tema del peón de D4 y empezando a crear amenazas más directas. El caballo en E5 en esta posición tiene la particularidad que muchas veces empieza a crear figuras y sacrificios en el sector del flanco del rey de las negras, ¿sí? Cuidado con los caballos por F7 y todas esas cosas a medida que la partida va avanzando, ¿sí? Este es el comienzo de una línea agresiva con la cual Nepomniachtchi está tratando de tomar la iniciativa rápidamente. Y por eso es que las blancas jugaron alfil G5. Las negras deciden jugar H6 para preguntarle al alfil qué quiere hacer, si quiere mantenerse la diagonal o ser cambiado por el caballo, ¿sí? Y las blancas deciden jugar alfil H4, manteniendo la clavada en la posición y ahora enroque corto. Y las negras por fin se han enrocado y las blancas, si bien todavía no se han enrocado, claramente toda la partida va dirigida a buscar un ataque en el flanco del rey a la bayoneta posiblemente y enrocarse largo en la posición. Se llama ataque a la bayoneta muchas veces el avance a los peones con H3 y G4 y B5 para abrir una ruptura en el sector del flanco del rey de las negras. Por eso se suele llamar de esa manera a movimientos similares o que tengan esas características, ¿sí? O en base a H4, G4 y G5. De ahí que el blanco está usando este planteamiento. Y luego de enroque, alfil D3. Y como vemos, una vez más, las blancas retiran el alfil a la casilla D3, ya con intenciones de mirar H7 o montar la máquina en la posición. Luego de alfil D3, las negras contragolpean con C5 y como vemos, la posición se empieza a complicar. Las blancas todavía no se han enrocado, pero están disponiendo sus piezas para los temas tácticos los cuales venimos mencionando. Y el doble filo de jugar este tipo de situaciones, pero con el hecho de que no perder tiempos a expensas de que el rey todavía no se enroque. Recordemos que las ideas de las blancas posiblemente sea enrocarse largo o dilatar el enroque para ganar por ataque. De ahí que las partidas de Nepomniachtchi son muy complicadas. Las blancas deciden jugar alfil D3 y a C5 un dama de 2.
Interesante jugada porque no solo pone la dama en esa casilla, sino que amenaza tanto en roque corto como en roque largo, y la toma en D4 por parte de las negras. Por eso la dama va E2 para defender el caballo E5, significaría otra pérdida de tiempo en la posición, con lo cual las blancas podrían seguir evolucionando en las figuras de ataque que está tratando de formar. Por eso esta partida es muy interesante, donde las blancas dilatan al máximo la posición de su enroque en el afán de mejorar sus piezas y crear un ataque ganador. A dama E2, las negras juegan dama E5 porque le dicen a las blancas cómo seguís en este momento, porque si tapás de dama te cambio las damas, y de luego del cambio de las damas las negras están mucho mejor porque están más desarrolladas y por lo menos tienen la igualdad. Sería un error porque las blancas también quieren ganar por ataque. Si movemos el rey perdemos en el enroque, y C3 es la jugada que evita todos esos temas, pero tenemos el problema que luego de C por D4 estamos ganando un peón, no podemos retomar y las blancas todavía no han decidido qué hacer con su rey. Pero claramente Nepomniachtchi, un jugador de ataque, tenía todo esto previsto y sabía que si bien las negras han comido en D4 y han ganado un peón, la posición está preparada para armar un fuerte ataque hacia el flanco del rey. Las blancas hacen una jugada intermedia cuya finalidad es descolocar las piezas negras y que empiecen a quedar sobrecargadas en la posición. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que luego de caballo C4, esta jugada intermedia es importante para las ideas que Nepomniachtchi está llevando adelante. Tiene como finalidad atacar la dama y el alfil. Y luego de dama C5, manteniendo las damas cerca del alfil de D6 que no puede quedar en el aire. Ahora sí, alfil por F6, deteriorando el enroque de las negras, y luego de G por F6, nos encontramos con la interesante jugada dama G4. Y aquí estamos entendiendo la intermedia que fue, mejor dicho, la idea de la jugada intermedia que fue hecha por las blancas en base a caballo C4. Porque las blancas necesitaban en esta variación que la dama quedara sujeta a la defensa del alfil de D6. Porque si no, si el alfil no estuviera defendido por la dama, en una de las variantes que había en la posición, las negras podían haber jugado dama G5 obstaculizando el jaque con la dama blanca en G4 en este momento. Por eso era necesario jugar caballo C4, hacer que la dama defienda el alfil y ahora dama G4 para que la dama no pueda moverse y sea espectadora del fuerte ataque que las blancas están desarrollando. Las negras deciden jugar rey H8 y ahora de nuevo otra fuerte jugada. Luego de rey H8, C por D4. Recuperamos un peón central. Miramos la dama de C5. Y a dama B4. Aquí lo interesante de la jugada hecha por las blancas. Porque es alejar más la dama de la horizontal. La cual sería importante para defender los ataques que se vienen ahora con las piezas blancas. No le importa a las blancas perder el enroque y jugar rey F1 rey E2, porque el rey se encuentra seguro ya que el centro no se puede abrir tan fácilmente y las negras carecen de piezas desarrolladas para atacar ese rey en esa situación. Acá está la diferencia y el nivel de jugador de estas características, donde entiende cuando un rey está mal en el centro y cuando no lo está en muchas otras situaciones. Por eso, luego de dama B4, la jugada que hicieron las blancas fueron justamente no rey E2 sino rey F1. Rey E2 era muy interesante y se podía jugar también. Luego de rey F1, alfil C7, el alfil se retira. Ahora el alfil se retira a C7 para no ser
más mirado por el caballo de C4 y desatar a la dama de la defensa de la misma pieza, o sea del alfil de D6, porque la dama estaba atada justamente a sostener esa pieza que estaba mirada por el caballo. Pero eso significa una pérdida de tiempo y las blancas lo aprovechan para hacer ahora la jugada dama E4, ¿sí? Amenazando un mate en H7, y esta jugada tiene como finalidad obligar a las negras a hacer F5 y empezar a colarse más en la posición, porque F5, si bien evita el mate en H7, está permitiendo ahora un dama H4, y como vemos, el rey no tiene muchas jugadas para hacer y termina haciendo la jugada rey G7, ¿sí? Porque rey G7 tiene como idea subir el rey un poco más para cuidar la casilla F6 y que no ingrese la dama, y poder llevar la torre a G8 o H8 para defender el flanco del rey de las mismas. Es verdad que mejor era rey H7, un poco mejor, porque a G4, tratando de abrir líneas, contábamos con un B5, ¿sí? Contraatacando en el flanco de dama y abriendo más la posición para que los alfiles empiecen a jugar. Igual es una posición muy complicada y las piezas están mejor ubicadas de las blancas para atacar en el flanco del rey. Por eso, a rey G7, la cual las negras hicieron en este momento, las blancas juegan G4, jugada y maniobra característica para despejar líneas, en este caso la diagonal D3 H7, y F4 para evitar la toma y la apertura de la misma columna. Pero torre G1, la idea es muy sencilla: jugar G5 y en la apertura que se some la torre al ataque del pobre rey desguarecido. Prestemos atención a la dama negra, lo mal y descolocada que ha quedado en el flanco de dama. Las negras no tuvieron más que jugar alfil D7 para tratar de conectar sus torres y llevar al alfil a una mejor casilla. Pero dama H5, de nuevo signo de admiración, una muy fuerte jugada, ¿sí? Porque era un error jugar G5 en este momento, por la sencilla razón que venía H5 y luego dama H5, torre H8, y como vemos, este peón se transforma en un defensor del rey al bloquear la columna. De ahí de la sutileza del H5, pero estos jugadores manejan todas estas características y estas ideas, y es por eso que justamente no hacen G5, sino que primero hacen la jugada dama H5. Y no entendemos por qué el signo de admiración. El dama H5 está evitando que el negro juegue H5 cuando hagamos G5 y suceda lo que habíamos mostrado anteriormente. Por eso la visión táctica y la sutileza de estos jugadores es admirable. Torre H8 es la jugada que hacen las negras para defender la casilla H6 y luchar contra el G5, pero el G5 es inevitable y hay que tomar H por G5 en este momento, y a dama por G5, no de torre sino de dama, ¿sí? Para que entre por la casilla G7 o vaya F6. Rey F8 es la jugada, y como dijimos, dama F6 admiración, no dama G7 porque el rey se empieza a escapar por E7 y vas allá de 8 y C8 si lo dejan, por eso dama F6 tiene esa profundidad. Y ahora torre por H2, la torre está atacada y no tiene muchas casillas buenas para ir, más que comerse ese peón e intentar hacer algo. Y ahora torre G7, amenazamos mate en F7 y alfil E8, alfil H7, admiración, jugada que tiene como finalidad justamente obstaculizar la torre de H2. Y cuidado con las figuras de mate que se están veniendo en este momento, porque si bien hay un dama por C4 jaque
hay un torre H1 jaque, pero claramente las amenazas de mate son más fuertes. Si en este momento, luego de alfil H7, jugáramos torre H1 jaque, jugaríamos rey G2, cuidado que siempre tenemos mate en G8, y si alfil C6 jaque, activando el alfil, simplemente F3 y la posición se cae porque está todo tocado, hay amenaza de mate y la torre de H1 también está atacada. Y una vez más una gran partida y muy instructiva de Nepomniachtchi, en donde muestra cómo atacar sin pérdidas de tiempo, como a él le gusta en todas sus partidas.